Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un privilegio y un gusto estar con ustedes nuevamente en esta preciosa mañana, acompañándoles con una reflexión en la palabra del Señor. Pero antes de iniciar, queremos extender un profundo sentido de agradecimiento a cada socio honorario que hace posible la expansión del reino y la transmisión del mensaje de la palabra del Señor a cada uno de ustedes y a muchas partes de nuestra nación de Guatemala. Y queremos invitarles, si ustedes también quieren participar y ser partícipe entonces en este maravilloso trabajo, los queremos invitar a formar parte como socios honorarios del Canal 27. Bueno, una vez más, gracias por este tiempo en esta mañana que podemos compartir juntos un momento en la palabra del Señor y reflexionar acerca de un mensaje precioso para cada uno de nosotros y nosotras. Bueno, vamos hoy a estudiar en el libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 11 al 22. Pero antes de entrar ya al texto, quiero dar un poquito de información acerca de la situación en cual se encontraba la iglesia y Pablo. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, existía una cierta polémica entre dos grupos grandes. Unos eran los judíos y los otros eran llamados los gentiles. Los judíos eran la nación elegida de Dios, los israelitas. Ellos se sentían bastante orgullosos de su trasfondo, su elección original por parte de Dios. Y ellos se sentían hasta cierto punto mejores que los demás. Ellos eran los que tenían la circuncisión, la señal del pacto. Ellos eran los elegidos de parte de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Y todos los demás eran los gentiles, los que no pertenecían a este pueblo elegido, ese pueblo santo de Dios. Eran los alejados, los que no formaban parte de. Y de hecho eso lo hacían sentir a los gentiles. Y el problema nació porque tanto judíos como gentiles pusieron su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. De repente ellos, de esos dos diferentes pueblos, de esos dos diferentes grupos, empezaron a formar una sola iglesia. Y en esa iglesia entonces, que de hecho casi en todas las iglesias que nosotros vemos en ese tiempo de Pablo, sucedieron esos conflictos. Los judíos que sentían cierto orgullo, cierta autosuficiencia, se sentían mejor. Y los gentiles que tal vez tenían una perspectiva diferente y había un choque entre los dos grupos, entre los dos pueblos. Eso estaba afectando a la iglesia. Y Pablo entonces, entre otros pasajes, escribe aquí en Efesios 2 específicamente a los gentiles y da una instrucción preciosa que también es importante para nosotros. Y vamos a analizarlo, vamos versículo por versículo, qué es la enseñanza que Pablo da a iglesias que están pasando por un tiempo de conflicto, donde hay grupos con diferentes pensamientos y opiniones. Y lo principal, con cual él inicia, es cuál fue la situación antes de conocer a Cristo. Así narra entonces Pablo en el versículo 11 del segundo capítulo de Efesios. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo dice a los gentiles, ustedes tienen que reconocer de dónde vienen, dónde estaban, cuál era su situación antes de llegar a Cristo. Y él lo describe con palabras sumamente claras. Primero les dice, ustedes fueron llamados los incircuncisos por los judíos, los que no pertenecen.
Y esa palabra es algo fuerte en el contexto de ellos. Los gentiles eran menospreciados hasta cierto punto. No formaban parte de ese grupo elegido, ese grupo especial de los israelitas, de los judíos, los escogidos de Dios. Y los judíos se lo hacían sentir. Ustedes no pertenecen con nosotros, no tienen la señal que nosotros tenemos. Y obviamente Pablo les recuerda, esa era su realidad anteriormente. Y va más allá, porque dice, no solamente fueron menospreciados, sino de hecho ustedes estaban sin Cristo. Ustedes no conocían al Señor Jesucristo, ustedes no conocían al Mesías. Las promesas, la proyección hacia el futuro que leemos en el Antiguo Testamento era un tesoro de los israelitas. Los gentiles no conocían quién era el Mesías, quién iba a venir. Incluso cuando vino primero a los suyos, al pueblo de Israel. Entonces Pablo dice claramente, ustedes estaban sin Cristo y por ende entonces estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y es importante reconocer que Pablo empieza con eso para enseñar que cada uno de ellos, y de hecho cada uno de nosotros, viene de un lugar de perdición, un lugar donde estábamos alejados de Dios, donde andábamos sin Cristo, sin esperanza, en un mundo perdido. Porque de hecho yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen raíces judías? E incluso, y podemos ver, solo por tener raíces judías, eso incluso no significa que ya somos parte del pueblo santo de la iglesia. Es importante nosotros reconocer que esa realidad aplica también a nosotros. Igual como los gentiles, nosotros éramos perdidos, alejados del pueblo de Dios, sin Cristo, sin esperanza. Se los puedo decir, yo crecí en una familia cristiana, fui a la iglesia desde chiquito, conocí la palabra, escuché en la escuela dominical, en los campamentos, pero aún así fue hasta mucho más tarde, muchos años después, que yo realmente entregué mi vida al Señor. Entonces, anteriormente, aunque podía ir a la iglesia, yo estaba sin Cristo, yo estaba sin esperanza, sin Dios. Eso es la realidad para cada uno de nosotros. Nadie se puede escapar de esa. Y es importante reconocer esa realidad, esa verdad, para tener un sentido profundo de humildad y de agradecimiento. No podemos sentirnos mejor que nuestro hermano al lado, nuestra hermana al otro lado. ¿Por qué? Porque todos estábamos en la misma condición, sin esperanza y sin Dios, antes de conocer a Cristo. Nadie se puede sentir mejor que el otro, porque todos hemos pecado, todos hemos sido alejados de la gloria y de la presencia de nuestro Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Eso era nuestra realidad, la suya y la mía. Tenemos que reconocerlo. Nos debe humillar y nos debe hacer sentir no mejor que los otros, sino al contrario, igual de perdidos como ellos. Pero lo precioso, lo maravilloso, que nosotros sabemos que Dios no nos dejó en esta condición, sino al contrario, en su soberana voluntad, Dios presentó una solución y envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, aquí a la tierra para caminar entre nosotros. Se hizo hombre, vivió la vida perfecta, discipuló a los 12 y a muchos más, hizo milagros, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos y hasta el final fue a entregar su vida en la cruz por nosotros. Y esa verdad es lo que Pablo describe en los siguientes versículos. Del 3 en adelante dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Dice que a través de Cristo Jesús y de su sangre derramada en la cruz, ahora hay esperanza. Ahora hemos sido acercados a Dios. Reconocemos nuestra condición anterior. Reconocemos que éramos pecadores, que éramos perdidos, ovejas sin pastor.
caminando hacia la condena eterna, caminando hacia el infierno. Pero en Cristo Jesús fuimos acercados a Dios. Eso es obra de Dios y no de nosotros. Si analizamos bien, dice que Dios nos ha acercado. No fue un esfuerzo nuestro, sino fue la soberana voluntad, la gracia de nuestro Dios, que nos salvó de esta condición de completa perdición. Pero no solamente nos dio la vida, no solamente nos dio salvación, sino la obra de Cristo va mucho más allá y a veces la desconocemos. Y Pablo entonces describe cómo Cristo obró en nosotros. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Dice que en Cristo Jesús tenemos paz. Y empieza a describir entonces que como había esa pelea, esa discusión entre gentiles y judíos, él dice, esa pelea ya no debe existir, ya no debe haber la enemistad, al contrario. En Cristo Jesús fue derribado el muro de separación, fue destruido. Ya no debe existir algo que nos separa. Nuestro trasfondo cultural, nuestro contexto familiar, el país de cual venimos, etcétera, etcétera. Eso no debe ser una causa que nos separa, porque ya somos unidos en Cristo Jesús. Hizo de dos pueblos uno solo, de los judíos y de los gentiles, un solo pueblo. Lo mismo aplica a nosotros. Somos un solo pueblo. Éramos perdidos, igual como todos. Pero en Cristo Jesús tenemos unidad, tenemos esperanza, tenemos el amor fraternal que nos une a cada uno de nosotros. Y sigue Pablo describiendo eso, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Qué versículo más precioso, que nos recuerda que Cristo nos acercó tanto a los que estaban lejos como a los que estaban medio lejos. No importa de dónde veníamos, Él nos ha acercado, nos ha hecho una nueva humanidad, un nuevo pueblo. Ya no debe existir el judío, el gentil, la mujer y el hombre, el alto y el bajo. Somos un solo pueblo. Ya no se trata de comparar quién es mejor, quién es peor. Ya no se trata de ver quién tiene más y quién tiene menos. Ha dado muerte a las enemistades. Ha cortado con ello. Lastimosamente, muchos de nosotros nos cuesta entender esa parte. Vemos a Cristo como Él que nos dio la vida, la salvación. Pero a veces nos quedamos ahí. Estamos salvos en Cristo, entonces empezamos a esperar esta salvación aquí en la tierra, solo pasando la vida, hasta que finalmente llegaremos a la presencia de nuestro Dios y pasaremos la eternidad con Él. Pero saben que el sacrificio de Cristo ya tiene efectos aquí en la vida. Debe cambiar nuestras actitudes. Ya no debemos estar peleando entre nosotros, entre hermanos y hermanas. Debemos vivir en armonía y en unidad. Porque dice aquí que Cristo dio muerte a las enemistades. Sabemos que nosotros los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores. Y a veces hay conflictos, hay desacuerdos. Pero estos jamás deben llevar a la enemistad entre hermanos y hermanas. No debemos estar peleando con otra iglesia a la esquina, con otra denominación. Debemos estar unidos bajo el propósito perfecto de nuestro Dios. Eso es la enseñanza que Pablo nos deja. Qué preciosa enseñanza nos deja entonces. Dice en el versículo 17, Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Eso es la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
Él nos dio acceso al Padre y nos unió como un solo pueblo, como un solo cuerpo. No importa si estábamos muy lejos o si estábamos cercanos. Como dice aquí, a todos nos ha hecho cercanos. Nos ha formado una familia. Pero a veces nosotros nos cuesta aplicarlo, nos cuesta vivirlo y ver esa realidad manifestándose en nuestras vidas. Que realmente somos una familia, que realmente somos un solo pueblo. Y ya no debe haber división, no debe haber comparación entre hermano y hermana. No lo debe haber. Pero ¿cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos esa realidad? ¿Es eso algo que nosotros experimentamos en nuestras congregaciones, en nuestros hogares? O de repente cuando vemos a tal hermano decimos, como él una vez no me saludó en la mañana en el culto, ya no le voy a hablar. O tal hermana que me dio una mirada así algo extraña, entonces mejor cuando ella va al estudio bíblico, yo no voy. Yo lo he escuchado, hermanos. Es una realidad en cual vivimos, pero es algo que el Señor Jesucristo ha dado muerte. Nosotros ya no debemos vivir así, sino debemos vivir en armonía y en unidad. Eso es la obra de Cristo en nosotros. Reconocemos de dónde venimos y que toda la esperanza, toda la perspectiva positiva del futuro, la paz, la armonía, todo lo que tenemos es gracias al Señor Jesucristo. Y de hecho, Pablo termina entonces describiendo cuál es nuestra situación hoy en día. ¿De dónde nos sacó el Señor Jesucristo? ¿Y cuál es nuestra realidad en este tiempo? Y los versículos 19 a 22 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos los extraños, los raros, ya no somos un pueblo alejado, algo que no pertenecía, sino al contrario, hoy formamos parte del mismo pueblo santo de Dios y habla de esa familia que somos en Cristo. ¿Y cómo se trata una familia? Una familia que de verdad se ama, una familia que se apoya, que se anima. Esa familia funciona que cuando uno se cae, el otro viene y lo levanta. Donde uno no juzga al otro. Tal vez hay que señalar un error, pero después hay que restaurar, después hay que reconciliar. Hay que hacer las cosas en amor. Eso significa ser familia. Ser una familia que de verdad ama uno al otro, que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Eso es ser familia de Dios. Pero a veces nos peleamos entre hermanos y hermanas, es una realidad. Pero debemos, como Cristo, dar muerte a las enemistades. Y sigue Pablo diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pablo describe entonces que nosotros que somos una familia, somos edificados, somos instruidos y estamos parados, plantados sobre un fundamento sólido. Y ese fundamento en realidad es la palabra del Señor. ¿Por qué? Los apóstoles y los profetas son los que escribieron esta palabra del Señor, inspirados por Dios. Dios los eligió para dejarnos una enseñanza clara y significativa para cada uno de nosotros y para cada parte de nuestras vidas. Esto es la preciosa enseñanza que nosotros no seguimos a un hombre, a una persona, no seguimos a cualquier idea, cualquier pensamiento, sino al contrario, nosotros seguimos las claras instrucciones de Dios escritos en su palabra. Y eso es sumamente importante para nosotros. No podemos ser familia de Dios, no podemos ser un pueblo de Dios, si cada uno de nosotros sigue a una persona, sigue a tal pastor, sigue a tal idea, tal pensamiento. Si no solamente funciona, si de verdad seguimos a Cristo y buscamos la verdad escrita en su palabra.
Hermanos y hermanas, no puedo enfatizar eso suficiente. No se trata de pastores, no se trata de líderes cristianos. Se trata sobre todas las cosas de la palabra del Señor, que es nuestro fundamento, y Cristo, que es la piedra angular que sostiene todo y en cual todo está enfocado. Eso es la enseñanza que Pablo nos deja. No podemos hablar de unidad, no podemos hablar de ser una familia unidos en amor, en apoyo mutuo, si cada uno de nosotros pone su mirada en distintas cosas. Si ponemos nuestra mirada en edificios hechos por humanos, si ponemos nuestra mirada en ritos religiosos que salen otra vez del ser humano. Si no, solamente funciona cuando ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor Jesucristo y basamos nuestra enseñanza en la palabra del Señor. Así que yo les quiero animar, hermanos y hermanas, y preguntarles, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿De dónde sacamos la verdad? No debe ser de un pastor, los pastores fallan, pueden cometer errores. Dios los usa grandemente, gloria a Dios por ello, pero no son infalibles. Es la palabra que nos instruye en toda la verdad y nos muestra el camino por delante, por dónde debemos ir y por dónde caminar. Eso es importante para nosotros. Y entonces Pablo cierra, dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Reconocen que Pablo ahí describe a nosotros como el templo santo del Señor. No describe un edificio físico, no describe una iglesia, un templo hecho por manos de humanos. Esos templos son buenos, es bueno congregarse, es bueno tener un hogar, un edificio en cual podemos llegar y congregarnos, comer una comida juntos, adorar a nuestro Dios juntos. Pero el templo somos nosotros, somos todos nosotros que formamos la familia de Dios, el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo, somos el edificio que Dios está edificando aquí en la tierra para su gloria y honra. Y es ahí donde está la morada de Dios a través del Espíritu Santo. Dios mora en cada uno de nosotros, en usted y en mí. A través del Espíritu Santo, Dios está presente en nuestras vidas. Saben que no tienen que ir a una iglesia para experimentar la presencia de Dios. No se trata de tener que ir a un culto, a un servicio para estar cerca de Dios. Esas son prácticas buenas, pero no son absolutamente necesarios para acercarnos a Dios. Al contrario, nosotros podemos llegar al Padre en cualquier momento, en cualquier situación. Si ustedes están manejando en la mañana y sientan la necesidad de orar, ore ahí donde está manejando el carro. No debe cerrar los ojos, claro que no, pero puede acercarse a Dios en cualquier momento. O en la noche ya acostándose, usted puede orar. No necesita ningún intermediario, no necesita nadie que les dirija en una oración. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo y entonces forma parte de ese templo santo a nuestro Dios. Y la morada de Dios está en cada uno de nosotros. Qué preciosa enseñanza eso para nosotros, ¿no es cierto? Que nosotros que éramos antes completamente perdidos, gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, a su obra en la cruz, no solamente nos dio salvación, sino nos dio esperanza, nos dio una paz y nos dio entonces una nueva realidad, nos hizo una nueva humanidad y nos unió como un solo pueblo en Cristo Jesús. Ya no deben existir las enemistades, ya no deben existir las diferencias que no permiten que adoramos a Dios juntos. Y la palabra es clara en esta enseñanza, es clara para nosotros.
¿Estamos unidos realmente en Cristo Jesús? ¿O todavía estamos peleando cada uno por su lado, comparando quién es mejor, quién tiene más o quién tiene menos? ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios? Porque saben, la unidad de la iglesia es el testimonio más fuerte que nosotros podemos dar al mundo entero. Donde hay un pueblo unido, ahí está Dios obrando de una manera sobrenatural. Y el mundo va a ver ese testimonio. ¿Saben qué? Las personas, cuando ven una iglesia unida, un pueblo unido, eso crea una atmósfera especial, preciosa, donde uno se siente bien, uno se siente amado, acogido. Y la gente quiere experimentar eso. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce tal amor, no conoce tal unidad. El mundo nos enseña que si alguien te trata mal, debes vengarte. Si alguien te ha hecho algo que no debe haber hecho, dele de regreso. No existe una unidad, no existe esa paz que nosotros conocemos en el cuerpo de Cristo. Pero hoy, nosotros en Cristo Jesús, tenemos la paz, tenemos la unidad. Y si la vivimos, el mundo conocerá que Cristo de verdad es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay esperanza y que cada uno que ponga su fe y confianza en Él será salvo y jamás morirá. Entonces, hermanos y hermanas, yo les quiero dejar esta enseñanza, que estemos unidos en el amor de Cristo, que estemos ya no combatiendo con los demás, comparando, sino que nos unimos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros trasfondos distintos, para la gloria y honra de nuestro Señor, para así dar testimonio de que de verdad Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.